Buenas tardes. Primero que todo, presentarles un saludo de parte de la Oficina de Perú, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Agradecerle a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en particular a la doctora Paz García, por habernos invitado, y al colega Marco Vigilato, que fue el que hizo el puente original para que pudiera yo estar aquí presente en este ejercicio interesante, y saludando a muchos amigos del Perú que nos volvemos a encontrar en este ejercicio muy interesante, como ellos lo han denominado bien, la intersección de la salud animal, del humano y del ambiente, y donde el doctor Cosivi nos pone el primer desafío incluso a las instituciones para que empecemos a interactuar, a ver si encontramos puntos de intersección. Primero, pues les quiero ratificar para algunos de ustedes qué es el IICA. El IICA es el Instituto de Cooperación Técnica del Sistema Interamericano, en particular de la OEA, para la agricultura, y nuestra misión es estimular y promover esfuerzos, apoyar los esfuerzos de los Estados miembros, de los 34 Estados miembros. Tenemos 34 oficinas en los países y una 35 en Europa, para lograr desarrollo agrícola y bienestar rural a través de cooperación técnica. Hacemos todas las organizaciones de estos sistemas internacionales gestión de conocimiento a través de cooperación técnica, y nosotros tenemos un programa de mediano plazo y un plan estratégico que ha situado estos 4 objetivos estratégicos: uno, de mejorar la productividad y la competitividad en el sector agrícola; un segundo, de potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios y el bienestar rural, un tema muy emblemático del IICA, el tema de territorio y desarrollo rural, específicamente bienestar; mejorar la capacidad de la agricultura, la capacidad de adaptar la agricultura y el territorio para mitigar y adaptarse al cambio climático y utilizar mejor los recursos naturales; y un último objetivo estratégico, que es mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria en una concepción integral donde estarán pues todas las dimensiones que todos conocemos. A lo largo de estos 4 objetivos estratégicos funciona el programa en el cual yo estoy adscrito, el programa que es de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. De entrada, el programa genera unos desafíos gigantes, porque nos obliga a trabajar juntos a gente de salud animal, gente de salud vegetal, gente de industria de alimentos y de inocuidad de alimentos juntos. Y créanme que no es sencillo y es desafiante. Entonces creo que, primero que todo, esta reunión para nosotros como IICA es muy interesante, porque nos invita a compartir con ustedes como academia, pero especialmente compartir con nuestros primos, podríamos decirlo, desde el Sistema Interamericano por OPS y con el Sistema de Naciones Unidas, estos desafíos alrededor de la salud. Mi charla la he dividido en 4 grandes grupos, uno partiendo de la conceptualización del tema de economía y salud. Segundo, muy rápidamente, porque aunque estoy en la academia no estoy haciendo la clase, que es de donde yo provengo originalmente, desde la academia, cuáles son las diferentes aplicaciones que tenemos comúnmente en economía de salud animal. Tercero, pasar a proponer algunos temas que espero que sean un poco motivantes para la discusión en cuanto a lo que pueden ser los desafíos del tema de economía de salud animal, y finalizar con una reflexión muy pequeña de qué tendrá que ver esto con una salud. Pues los servicios, yo creo que nosotros como agencias de cooperación técnica estamos muy cerca de los países, y al estar muy cerca de los países actuamos desde el nivel local con los países. Nos concentramos en los desafíos de los programas de salud y de los servicios. Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo con el doctor Cosivi, porque él me hizo una excelente introducción a hablar de esto, de las enfermedades emergentes y reemergentes, como otro gran desafío que tiene es el comercio internacional y los acuerdos comerciales, y entre eso toda la regulación. Y este comercio internacional, pues obviamente también con un gran referente de la salud pública y del ambiente, y con un tema muy complejo, que es la percepción de la sociedad
frente a estos problemas. Y por supuesto los servicios. Y acá encontramos representación de SENASA, que va a continuar seguidamente a hablar. Pues los servicios se enfrentan a este desafío con restricciones presupuestales, con la necesidad de rendir cuentas y sumando siempre nuevas tareas. De una reunión como esta aparecen nuevas tareas más que hacer con menos recursos, y por supuesto estas nuevas tareas en medio de nuevos paradigmas como es el de una salud. Como bien ustedes lo dicen, cualquiera, esta es una gráfica que a mí me encanta, este tema de una salud, porque me obliga a reflexionar sobre el título de la reunión de hoy. Esto, cualquiera que haya trabajado en salud pública dice, pues ¿para qué se inventa la una salud? Desde Schwab, como lo decía el doctor Otonino, pues siempre se ha hablado de la interacción de la salud humana, animal y del ambiente. Pero el desafío de una salud no es esto, sino el desafío de una salud, los que recordamos cuando estudiamos matemáticas, lo hicieron ustedes muy bien en su título, es la intersección. Y la intersección es lo que los tres tengan en común. La una salud, gráficamente nos dice, es que la intersección es más grande que la que normalmente veíamos. Y ese es el desafío conceptual que nos propone la una salud, y que me gusta trabajarlo con este gráfico, para que ese es el reto. ¿Qué tanto nos une y no qué tanto nos separa? Y bueno, cuando estoy con colegas veterinarios desde la OPS, pues ellos viven cotidianamente esos desafíos, nosotros como instituciones también, de cómo encontrar cada vez más puntos que nos unan y no solamente unos puntos en común que nos permiten que nos separemos. Y es en ese contexto entonces que yo quiero pensar desde la lógica de la economía. Y en la economía entonces hay muchísimas definiciones, con seguridad muchísimo mejor que la que voy a tratar de presentar el día de hoy, pero esta es una de las que más me gusta, porque a la gente normalmente es alérgica a la economía, no mi amigo Valderrama, que a él le encanta, y posiblemente algunos otros de acá, porque les causa un poco de molestia. Pero la economía, esta definición nos dice que es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Unos dirán, entonces economía es lo mismo que la psicología, es el comportamiento de los seres humanos cuando hacemos lo que hacemos todos los días, tomamos decisiones. ¿Y tomamos decisiones con respecto a qué? Con respecto a lo que tengo, mis recursos, y lo que yo quiero obtener de ellos. Y eso es sencillamente la economía, la puedo manejar con agregado, lo puedo agregar con unidades, puedo hablar de macroeconomía, microeconomía, pero en el fondo la economía estudia cómo nos comportamos los seres humanos en nuestro proceso de toma de decisiones, y esa es la reflexión alrededor de una salud. Básicamente, la economía en salud se aplica en tres grandes componentes, en tres grandes ámbitos, que en salud animal, sí, el título que ustedes pusieron para la charla, que la doctora Patricia me preguntó que si me parecía bien, me parece muy bien, porque me servía para argumentar este slide, es la mayoría de los estudios en salud animal están acá, en impacto económico de enfermedades, no de salud. Y lo mismo nos pasa a los veterinarios como le pasa al doctor Cosiri. ¿Cómo hablar de economía de salud animal y no hablar de aftosa, que es donde se concentra la mayor cantidad de estudios de impacto económico en salud animal? O sea, la aftosa nos ha marcado a los veterinarios. Pero estas tres componentes, lo que yo quiero ver, estudiarlos y entenderlos como una sola unidad y tratar de buscar la intersección. En salud pública se ha trabajado bastante en los determinantes socioambientales, socioeconómicos, económicos de salud. Amén, creo que los trabajan como determinantes de enfermedad, pero es solamente un punto de vista personal. Rara vez los trabajan como determinantes de salud, sino como determinantes de enfermedad. En la parte veterinaria, mucho menos. Y finalmente, yo creo que el eje central y el corazón de la economía de la salud debe estar en esto, en la toma de decisiones, en la evaluación de alternativas. Los determinantes socioambientales y económicos, entonces, parten de la triada clásica. Todos estudiamos epidemiología, una triada clásica donde tristemente el ambiente, y digo tristemente el ambiente, lo ven desde el ambiente generalmente biofísico,
Y posiblemente la economía tiene mucho que participar acá, porque la economía hace parte del entorno. Y en el momento en que nosotros tengamos que entender por qué suceden las enfermedades o por qué sucede la salud, tenemos que considerar la economía, y eso nos permitirá hacer intervenciones más integrales y más incluyentes. Y de enfermedad nos pueden ayudar a entender cómo operan los sistemas de producción, cómo interactúan ellos, cuáles son sus incentivos y cuáles son sus restricciones, que se traducen en salud o en enfermedad, y cómo estas decisiones van a tener cambios en los sistemas, incluyendo los ecosistemas, la cadena de valor, que sí, el doctor Posible nos dijo, funciona perfectamente en los países desarrollados y funciona perfectamente en algunas subcadenas de nuestros países en desarrollo, pero siempre encontramos unas cadenas de valor de la granja hasta la mesa que a veces no funcionan bien, y estos determinantes, al entenderlos ahí, nos van a ayudar a comprender por qué se modifican esos patrones de salud y enfermedad. Primer elemento en el cual la economía nos puede servir. Segundo, el más recorrido, el más conocido, el más trabajado y el que desvela a la mayoría, que me entregue un número de cuál es el impacto, como esa reunión del One Health, que me entregue un gran número, y detrás de ese gran número alguien está pensando para que me den un presupuesto para hacer algo, y es el impacto económico que parte de las pérdidas, pero que tenemos que entender que en complejidades como el One Health tenemos que pensar en niveles de impacto y una discusión conocida, la diferencia entre lo económico y financiero, donde lo económico incluye monetario y no monetario. En ese contexto, pues lo más sencillo es seguir trabajando, y se trabaja mucho en costo de enfermedad, donde especialmente el de salud animal nos queda bastante fácil aproximarnos a pérdidas, especialmente pérdidas directas. Nos cuesta trabajo las indirectas, pero generalmente, y ahí venimos los que tenemos reunión en esta sala, los que incrementamos los costos de la enfermedad somos nosotros, que a través de nuestras decisiones decidimos controlar. Y se convierte esta sencilla ecuación en el gran desafío de la toma de decisiones, que es el último uso y el más importante, y creo yo el que menos hacemos. En salud animal hacemos muy poco determinantes y hacemos muy poco evaluación de alternativas. En salud pública se trabajan bastante bien los tres. ¿Y qué hacemos en evaluación de alternativas? Comparar entre alternativas de intervención, y en evaluación de alternativas, por supuesto, está en plural, pero generalmente los veterinarios, los médicos también, pero los trato con más respeto, porque no soy colega de ellos directamente, entonces puedo hablar de los veterinarios. Los veterinarios nos buscan para que nos digan qué es lo que hay que hacer. Y cuando uno está, como acá deben haber estudiantes, cuando uno está recién graduado, uno es casi la única época en la vida donde uno tiene alternativas. Porque entonces uno comienza, decimos en buen colombiano, a patinar, a dudar. Cojo este camino o cojo el otro. Cuando uno tiene disque la experiencia de 20, 30 años, ya sabe qué tiene que hacer. Entonces por eso no hacemos esto, porque no tenemos alternativas, tenemos una sola opción. Entonces, primera regla es, para poder evaluar alternativas, tienen que existir las alternativas. Casi siempre vemos los estudios que son hacer algo contra no hacer nada. Y de esa manera convencemos a los demás que nos den plata para hacer algo. Entonces eso es, ¿qué será mejor? ¿Comer o no comer? Pues posiblemente comer. Y en ese principio, entonces debemos tener claro cuál es nuestro objetivo. Y ahí vuelve a tener una interfaz con el One Health. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Qué complejo cuando no tenemos ni siquiera un concepto consensuado. ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar? Y cuando estamos hablando de One Health, estamos hablando de múltiples actores. Y tercero, ¿cuál es la comparabilidad de esas posibilidades, oportunidades de acción en tiempo y costo? Y ahí es donde se llaman los economistas para que las manipulen. Y ahí vuelve entonces, en ese contexto, que vuelvo a la definición: comportamiento humano, fines y recursos, básicamente objetivos versus recursos. Y en una evaluación, entonces yo voy a tomar
una decisión donde la decisión racional va a estar en algún punto del equilibrio entre lo que yo asumo por pérdidas versus lo que yo tengo control. ¿Recuerdan la primera ecuación? Las pérdidas, pero también los costos. A veces es mejor no hacer. Pero es que si se van a gastar 100 millones para que vengamos los funcionarios internacionales a contarles qué deben hacer y las pérdidas sean 10 millones, entonces como que ya suman las pérdidas no 10, sino 110. Y por eso en la decisión me ubicaría acá. O como esta es una gráfica también conocida posiblemente por ustedes, mi colega Jonathan Crosson, nos dice, bueno, entonces en la función de proyecto vemos que hay un costo y que hay un beneficio, y si esto sucede, entonces la intervención es mejor. Y casi siempre las intervenciones son mejores. Y económicamente casi siempre encontramos que tenemos una alternativa viable. Y si es así, pues tenemos que cerrar las escuelas de veterinaria y las escuelas de medicina, porque entonces todo ya está solucionado. Y lo hacemos a través de herramientas, unas que monetizan, otras que no monetizan. Eso es discusión económica sencilla, con los modelos costo-beneficios, que si el Banco Mundial no le hago un modelo costo-beneficio, no necesariamente me lo acepta, o ya las que no monetizan todos, que utilizan las decisiones de mínimo costo, costo-efectividad, costo-utilidad, pero creo yo que el desafío entonces desde los servicios es cómo tomar decisiones e implementar acciones. Y si acá está un funcionario como nuestro amigo el Rama, a decir, sí, pero ¿cuánta plata me va a dar a mí para hacer lo que yo tengo que hacer? Y lo hacemos a través de nuestros programas y hacemos un camino convencional del mismo modelo de la economía. Controlamos el problema de la enfermedad con tal de reducir pérdidas y nos quedamos en este discurso: bienestar animal y humano y el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todos nosotros? Tratar de modificar ese estatus sanitario. Y eso es exitoso si es técnicamente factible. Para eso hace la academia cantidad de cosas. Si es económicamente sostenible. Y creemos que es económicamente sostenible si tengo el numerito o si la tasa interna de retorno me funciona. Pero eso no lo hace económicamente sostenible y si es socialmente y ambientalmente aceptable. Hasta ahí la clase. Pero muchas veces, y yo creo que es uno de los desafíos que tenemos las organizaciones internacionales, la intervención es buena, el guideline es excelente, la ciencia está lista. Esta tarde vamos a escuchar varias experiencias, como alguna que tuve oportunidad de participar hace casi 10 años, y nos preguntamos, porque no entendemos por qué no se implementa. En salud animal es fácil preguntarnos, ¿y por qué el sector privado no invierte? Si es que una vacuna cuesta muy poco y las pérdidas son tremendas. Entonces, Aftosa siempre es un buen ejemplo, ¿no? ¿Y por qué los productores no participan? Entonces llamamos a los colegas de los servicios sanitarios y nosotros, y nos voy a dar una conferencia buenísima. Amárreme, enláceme en buen colombiano, o sea, ponerles el lazo y métamelos en un salón a 100 personas. Y él comienza y llama a 300 para asegurar que lleguen 50. Sobran los almuerzos, nosotros nos gastamos el presupuesto en los almuerzos, ese presupuesto tan luchado, y nos seguimos preguntando por qué solo algunos productores participan. Y yo creo que estas preguntas hacen parte del desafío actual de la economía de salud animal. No lo otro de cuantificar solamente. Y aparece entonces la pregunta, si eso era la decisión racional del coste y el beneficio y todas las cosas, ¿será que estos actores, los de carne y hueso, no los de Excel, no toman decisiones racionales? O sea que el ser humano toma decisiones irracionales. Quizás lo que puede estar pasando es que los costos y beneficios no se distribuyen bien. Quizás existen ganadores y perdedores y en nuestros modelos económicos nosotros los metemos en un solo bulto. Quizás existen diferentes incentivos. Y hay ejercicios que han hecho con Aftosa donde nos muestran personas, colegas como Brian Perry y Carl Rich, cómo encontramos que
los costos asociados a las pérdidas directas se distribuyen diferente de la granja a nivel nacional. Y cómo de repente, cuando avanzamos en una enfermedad, combinamos acciones para controlar la gestión de riesgos. Y en la medida que yo a la enfermedad le estoy dando acá y esto baja, a veces el impacto se va a dar a este nivel. ¿Cómo hacer la intersección para que los tres estén juntos? Cuando un número me los agrega en un BPN y me los estima en una tasa interna de retorno y yo convenzo al ministro de que se puede hacer. También estos mismos colegas, pues colega Abraham y colega Carter, cada economistas, algunos los conocen, nos dicen, también con aftosa, nos dicen, no, es que los incentivos cambian, ellos lo trabajaban acá especialmente, mirando cómo evolucionaba y cómo deberían cambiar las acciones de un programa de control, con la misma vaca, con el mismo virus de la fiebre aftosa, pero que funcionaban las cosas diferentes. Y funcionaban diferentes porque si yo soy un pequeño productor, que no estoy muy vinculado a los mercados, quizá lo único que me incentiva a mí es reducir la presencia de enfermedad. Y cuando ya la enfermedad no está, pues a mí qué me importa. Hasta ahí llego. Y ellos decían cómo a la medida, presentaban cómo a la medida que los sistemas de producción estaban más vinculados al mercado internacional, entonces quizá sí existían incentivos. Y bueno, ahora con Carl estamos a punto de terminar un trabajo que tengo pendiente allá en Colombia, de ver si realmente aumentamos la competitividad de ciertos, en la capacidad para exportar carne, cuando estamos cumpliendo algo en lo que ahora estoy trabajando, de las medidas del acuerdo soy fitosanitario. Entonces por eso a estos no les interesa, pero a estos sí. Y los países trabajan para estos, y nosotros también trabajamos para estos, porque les ayudamos a los países a cumplir los requisitos, y eso es lo que posiblemente hace que no funcione. Pero cuando estamos hablando de salud pública, estos también son dos colegas, John McDermott y Delia Grace, ahora es del ISPRI. Entonces nos publican esto con brucelosis y nos dicen, es que es muy complejo pasar de salud animal, la sencilla aftosa y conocida aftosa. Eso no es sino abrir el libro de los 50 años de Juan Aftosa, y ahí está toda la Biblia, ahí están la enciclopedia de la aftosa, y relativamente fácil, vacune y le hace. Pero cuando nos metemos con brucelosis, tú dices, no, vea que es complejísimo, porque es cómo se mueve la enfermedad entre humanos y animales, cómo de pronto, si yo pasterizo, pues ya dejo de fregar con el otro lado, y entonces, pero ¿qué tanto podría pasteurizar? O como en Colombia, donde fácilmente el 60% de la leche sigue siendo sin pasteurizar la que se consume, y cómo yo utilizo herramientas diferentes, y cómo puedo ser capaz de hacer análisis económicos más coherentes que me ayuden a lo más importante, la toma de decisiones. Y ahí aparece la preocupación también que tiene que ver con los temas de economía, es la distribución de esos costos, de esos beneficios, no solamente a los niveles y en los sectores, sino también en quién los asume, si son individuos, si son los sectores productivos, así en los niveles, pero también distribuidos entre públicos y privados. Y cuando estamos en ese ejercicio, la economía de salud animal y la economía de salud pública es mucho más que un número. Y entonces, la preocupación de la economía en los sectores públicos, que muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer, porque son nuestras contrapartes, pues está preocupado básicamente de la asignación presupuestaria. Y quieren los análisis económicos para que llegue presupuesto. Y en la asignación presupuestal para que la enfermedad sea prioritaria. Y a veces le preguntan a uno los productores, ¿por qué priorizan las enfermedades de notificación obligatoria? Y no nos priorizan las enfermedades endémicas. ¿O por qué se prioriza X o Y enfermedad cuando beneficia solamente a los que puedan exportar? ¿Y cómo asigno mis presupuestos para ser más eficiente el uso de recursos? Y me interesa la economía del sector público para búsqueda de recursos adicionales también. Para que los jefes de los servicios veterinarios, y me imagino que los ministros de salud les pasará similar,
Los del servicio veterinario les toca más duro, lo digo como veterinario porque es más fregado. O sea, cuando uno en salud animal habla de $200.000, los de salud pública hablan de millones de dólares. Entonces, también busca cómo convencer dentro del sector público a los ministros, al ministro de Economía, cómo convencer a los donantes y cómo convencer en esa interacción pública y privada para que los privados participen. Así pues, yo creo que esos son los desafíos de la economía, que al principio son las decisiones, porque para mí lo que es cierto no es una norma, ni una ley, ni un acuerdo, sino los presupuestos son la verdadera expresión de las decisiones, y por eso nosotros estamos buscando eso, y para eso nos sirve la economía. Y cuando estamos tratando de utilizar la economía, entonces hacia orientar e influenciar decisiones. Para mí, la respuesta de por qué no sucede todo eso, que tengo un programa exitoso, en parte lo tiene este Premio Nobel de Economía, que nos muestra, se ganó el Premio Nobel porque demostró que las decisiones del ser humano no son mayoritariamente decisiones racionales. Y por eso cuando yo hablo desde la óptica económica, tengo que poner el supuesto de que toman decisiones racionales, estamos hablando de decisiones heurísticas. Y eso nos obliga a utilizar herramientas mucho más complejas, como es evaluación multicriterio, etcétera, que se utilizan también en tomas de decisiones. Así pues, entonces, para cerrar, la invitación que me hicieron hoy, que nos hicieron hoy, la economía es mucho más que sumar y restar. Quizá yo creo que pueda servir, y esperaríamos que pueda servir para orientar decisiones, para convencer a esos decisores, para llevarlos más al ambiente de lo racional, para influenciar a esos tomadores de decisiones y también para identificar esos posibles obstáculos o factores facilitadores de una intervención a lo largo de una cadena. Y por supuesto en el proceso de planificación. Y el reto entonces es acompañar a los tomadores de decisiones para que esos tomadores de decisiones ayuden a transformar positivamente la realidad. Y para cerrar entonces, yo creo que si queremos hablar de economía de salud, en una salud tenemos el escenario más complejo que pudiéramos encontrar para economía, porque de entrada parte de la complejidad de las interacciones, la intersectorialidad, tiene el elemento multiactor que hace todos los análisis económicos al final fracasen, el multinivel, el peso gigante de los costos indirectos que nos distorsionan todos los análisis económicos, el peso gigante de lo no monetario desde el ambiente hasta la salud humana, el desafío para mí que me mortifica desde hace muchísimos años, porque nos hablamos profesionales de la salud cuando hemos estado tras de los microbios y tras de las enfermedades y nos denominamos de la salud y le gastamos muy poco tiempo a la salud, y finalmente las decisiones, que es para mí el centro de lo de la economía. Les agradezco su atención. Bueno, muchas gracias.